En el centro geométrico del cerebro humano hay una pequeña glándula en forma de cono del tamaño de un guisante, llamada glándula pineal. La glándula pineal es el responsable de producir y secretar melatonina, una hormona de vital importancia. Pero ¿tiene esta glándula otra función fundamental? Las antiguas culturas y tradiciones veneraban la glándula pineal por ser la clave para desbloquear nuestra conexión universal y nuestra naturaleza divina. ¿Podría haber algo de verdad en estas creencias metafísicas? Y si es así, ¿hay forma de activar conscientemente esta glándula para lograr una conexión espiritual? Como parte integral del sistema endocrino, la glándula pineal es un órgano diminuto con una larga historia. El nombre pineal viene de la palabra latina pinea, que significa piña, debido a la forma cónica de la glándula pineal. A menudo, a la glándula se le relaciona con estados superiores de conciencia. El filósofo francés René Descartes dijo que la glándula pineal es donde habita el alma y creía que era el lugar donde se forman todos los pensamientos. En el hinduismo, el sistema de energía de los chakras se correlaciona con las glándulas del sistema endocrino del cuerpo. Consecuentemente, el tercer ojo o chakra ajna corresponde a la glándula pineal que, según los hindúes, sirve como puerta de entrada para la clarividencia y la iluminación. También se encuentran referencias a la glándula pineal en esculturas y otras reliquias del antiguo Egipto. Los símbolos egipcios del ojo de Horus y el ojo de Ra se parecen mucho a la glándula pineal y su ubicación en el cerebro. Esto es lo que se llama una sección sagital, una visión lateral del cerebro. Y hay un sorprendente parecido entre el cerebro límbico y el ojo de Horus. Es importante que entiendas que esto representa algún tipo de visión interna. La glándula pineal es llamada el tercer ojo, pues una vez que se estimula y se activa al siguiente nivel, nos da una visión interna profunda. Durante la mayor parte de la historia moderna, la glándula pineal estuvo envuelta en misterio. No fue sino hasta 1958 que los científicos descubrieron que la glándula pineal era la responsable de producir y liberar melatonina. Esta hormona, derivada de la serotonina, ayuda a regular nuestro ritmo circadiano. Al exponernos a la luz, se estimula la glándula pineal y entra en acción la serotonina para mantenernos activos y conscientes. Pero cuando estamos en la oscuridad es cuando se activa la producción de melatonina, provocando un estado de sueño o descanso, y en este estado podemos experimentar visiones internas y sueños. Si bien la serotonina y la melatonina son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo, se especula que podría haber otro misterioso componente químico que también segrega la glándula pineal llamado N-dimetiltriptamina o DMT. La DMT es un compuesto psicoactivo que se encuentra en el cuerpo humano, así como en los animales y al menos en unas 60 especies de plantas. También es el principal componente químico de la ayahuasca, una bebida ceremonial psicoactiva. En 2013, la profesora Jimo Borgigen y su equipo descubrieron la presencia de la DMT en la glándula pineal de las ratas, lo que les llevó a la hipótesis de que la glándula pineal podría sintetizar DMT. Sin embargo, estudios más recientes descubrieron que las dos enzimas necesarias para biosintetizar DMT no solo se encontraban en la glándula pineal de las ratas, sino también en otras partes de sus cerebros. Cuando la dimetiltriptamina se aísla de su fuente, se considera una droga ilegal en la mayoría de los países del mundo. Cuando se toma de esta manera, los efectos son verdaderamente místicos y sus consumidores informan haber tenido experiencias similares, tales como encontrar entidades extrañas y viajar en el tiempo y el espacio. Actualmente, los científicos no están seguros del papel de la DMT en el cuerpo, pero una teoría popularizada por el Dr. Strassman es que la glándula pineal libera DMT en grandes cantidades mientras soñamos y cuando morimos, lo que explicaría las experiencias místicas cercanas a la muerte que informan algunas personas. Esa hipótesis encontró cierto apoyo en 2018, cuando los investigadores descubrieron que tras inducir un paro cardíaco en ratas, los niveles de DMT en el cerebro del 60% de ellas se duplicaron. Tenemos evidencia científica de que puedes crear patrones de ondas cerebrales coherentes, lo que produce una fuerte señal para el cuerpo, pero la señal no es química.
La señal es eléctrica. Produce un estado trascendental de dicha. Cada vez que esto ocurre, la zona del cerebro que se ilumina es la glándula pineal, ese pequeño receptor de radio en la parte posterior del cerebro. Como si encontrar DMT en la glándula pineal no fuera suficientemente misterioso, otro descubrimiento reciente resultó muy desconcertante. En 2002, los científicos descubrieron que hay microcristales de calcita en la glándula pineal y que esos cristales pueden interactuar con campos electromagnéticos. Esos cristales tienen propiedades piezoeléctricas y se excitan en el rango de frecuencia de las telecomunicaciones móviles. Las interacciones de esos cristales con el sistema global de ondas de telecomunicaciones móviles podría constituir un nuevo mecanismo de transducción de la membrana pineal. Lo que esto significa es que nuestra glándula pineal es un teléfono celular. El transmisor inalámbrico que nos une con la conciencia universal es nuestra glándula pineal. Usando esos últimos descubrimientos en su trabajo, el Dr. Joe Dispenza, investigador del cerebro, está enseñando cómo activar la glándula pineal para recuperar la conexión espiritual a la que él cree que todos tenemos derecho a acceder. ¿Qué pasaría si tomaras una respiración lenta y constante? Mientras sigues tu respiración muy lentamente y rastreas esos músculos intrínsecos, observas tu respiración, la llevas hasta la glándula pineal, aguantas la respiración y sigues concentrado en la glándula pineal, que es tu objetivo. El acto de contraer esos músculos, reteniendo la respiración, empezaría a empujar líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. Al retener la respiración, empujas el líquido cefalorraquídeo contra los cristales de la glándula pineal. Luego, la tensión mecánica empieza a activar eléctricamente esos cristales y encendemos así el receptor de radio en el cerebro. Aparte de la meditación, existen otras técnicas que, según afirman muchas personas, pueden activar la glándula pineal para el despertar espiritual. Además, un estudio en 2013 en la Universidad de Melbourne encontró que las señales de Wi-Fi interfieren con la función de la glándula pineal para producir melatonina. Los expertos sugieren apagarlo antes de ir a dormir. En general, la glándula y sus funciones siguen siendo un misterio para la ciencia moderna. Es posible que las civilizaciones antiguas hayan sabido sobre el asombroso potencial espiritual de la glándula pineal, aunque ese conocimiento parece haberse perdido en el mundo moderno. Pero es cierto que esa pequeña glándula endocrina tiene una historia de misticismo que se extiende por miles de años. Quizás llegó el momento de reconectarnos con nuestra glándula pineal y explorar nuestras antiguas raíces espirituales.